Vamos a continuar con la ponencia de la maestra Marta Gabriela Ávila Camacho. Ella trabaja en la Escuela Normal de Educación Preescolar como responsable del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico e Institucional y como docente frente a grupo en Saltillo, Coahuila, México. Ella es maestra en Educación Especial e investiga sobre educación. La maestra Alina Lorena Arreola González trabaja también en la Escuela Normal de Educación Preescolar como docente frente a grupo en Saltillo, Coahuila, México. Ella es maestra en Innovación Pedagógica. Y la maestra Oralia Gabriela Palmares Villarreal trabaja también en la Escuela Normal de Educación Preescolar como coordinadora de cuerpos académicos y representante institucional ante el perfil PRODEP en Saltillo, Coahuila, México. Ella es maestra en Educación basada en competencias, y tiene como últimas publicaciones la evaluación de competencias de acuerdo al Sistema Nacional de Competencias Laborales de México e implementación de las TIC para la mejora profesional en las escuelas normales de educación superior, la Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación. Además, el doctor Luis Juárez Hernández trabaja en el Centro Universitario CIFE como coordinador académico y profesor investigador en Cuernavaca, Morelos, México. Él es doctor, estudia la ecología de comunidades, la ictiología, estadística y sus últimas publicaciones son los cambios en la comunidad de peces por efecto del desarrollo costero en el Parque Nacional Huatulco, en México, la revista de biología tropical y el listado ictiofaunístico de las bahías del Parque Nacional Huatulco, Oaxaca, México. Les damos la bienvenida, muchas gracias. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. El tema de la ponencia es la construcción y validación de un instrumento de evaluación del desempeño docente en la ejecución de una secuencia didáctica. Durante el desarrollo de la ponencia irán participando mis compañeras que de manera conjunta realizamos el trabajo, la maestra Gaby Ávila, la maestra Gaby Palmares y su servidora Alina Arreola. El maestro Luis Gibran. La necesidad que nosotros pusimos fue la falta de referentes para la evaluación de la práctica docente en escuelas normales. Esta necesidad la identificamos porque, a diferencia de la educación básica, que cuenta ya con un proceso de evaluación del desempeño docente, en las escuelas normales o en las instituciones de educación superior no existe ningún tipo de evaluación, lo que consideramos pertinente por el aculturamiento al proceso evaluativo de los docentes y sobre todo para que los docentes reconozcan y sean conscientes de las mejoras que pueden hacer en su desempeño docente. Las metas que nos planteamos fue diseñar y validar un instrumento pertinente y práctico con enfoque socioformativo para evaluar la ejecución de una secuencia didáctica. Y la otra meta fue analizar las propiedades psicométricas del instrumento en cuanto a validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad. Para adentrarnos en el trabajo, mencionaré algunos conceptos que se manejan de manera continua en el trabajo. La secuencia didáctica manejada como tal es el conjunto de actividades que pretenden articular de forma explícita los objetivos, los contenidos y las actividades en un proyecto de trabajo. A diferencia de la secuencia didáctica socioformativa, que aparte de ser un conjunto articulado de actividades pertinentes, son acompañadas de manera continua por procesos evaluativos como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que el maestro acompaña al alumno durante todo ese proceso del desarrollo de saberes y promueve en ellos la autogestión del conocimiento. Hace especial énfasis en los ejes de la socioformación, como la resolución de problemas, la resolución de problemas del contexto, el trabajo colaborativo, la metacognición, la gestión de aprendizajes y el proyecto ético de vida. En cuanto al instrumento de evaluación, pues es un procedimiento estandarizado que permite lograr
y obtener conocimientos del estado de objetos de alguna persona, producto, sistema o institución. Otros conceptos que manejamos son la validez de contenido, que se refiere a lo firme o fuerte que es un instrumento de acuerdo al contenido, a su pertinencia, a la claridad de las instrucciones y los aspectos gramaticales en sus ítems. La validez de constructo, que viene siendo la unión de la validez del contenido y del criterio, el cual incluye la relevancia y la representatividad de cada ítem. La confiabilidad hace alusión a la medida en que un constructo es reflejado por los ítems que compone un instrumento. En cuanto a la metodología. En la metodología se utilizó un estudio instrumental que consiste en el desarrollo de pruebas y aparatos que incluyen su diseño y adaptación, así como el estudio de sus propiedades psicométricas, en donde participaron 3 expertos, 13 estudiantes normalistas como grupo piloto, 10 jueces expertos y 134 estudiantes normalistas como una muestra. Las fases que se tuvieron fue el diseño y revisión por expertos, primero de ese instrumento, la aplicación de la prueba con un grupo piloto, el juicio de expertos, el análisis de validez de constructo. Los instrumentos que se utilizaron fue el cuestionario de factores sociodemográficos, el instrumento para valorar el desempeño docente en la ejecución de una secuencia didáctica, la encuesta de satisfacción, que fue proporcionada por CIFE, y la escala de evaluación para el juicio de expertos. A continuación, mi compañera Gaby procederá con la ponencia. Buenas tardes. Pues continuando con lo que mencionaba mi compañera Lina, se realizaron cuestionarios de factores sociodemográficos a todos los participantes. En cuanto a los revisores expertos, los indicadores que se tomaron en cuenta pues para conocer su perfil profesional. Dentro de los indicadores que tomamos en cuenta fue el sexo, donde fueron 2 hombres y una mujer, el nivel de estudios, donde maestría tenían el 100%, las áreas de experiencia, el doctorado el 33%. En cuanto a las áreas de experiencia profesional, pues son maestros de educación normal, docencia, pedagogía, psicología y formación de docentes. Entre los años de experiencia de los revisores expertos estaba entre los 9 y los 30 años, y la experiencia que tenían en cuanto al diseño y evaluación de instrumentos era al 100%. En cuanto a los datos sociodemográficos del grupo piloto, que fueron 10 alumnas, fueron el 100% mujeres, con una edad de 21 años, hizo una zona de residencia en una zona urbana y con condiciones económicas medias, el 92% y el 7.69% altas. En cuanto a los datos sociodemográficos de los jueces expertos, fueron 40 mujeres, 60 hombres, con el 100% de nivel de maestría y el doctorado con un 70%. El área de experiencia es igual en docentes de educación normal, docencia, pedagogía, psicología y formación de docentes. Sus años de experiencia aproximadamente es de 20 años y tienen el 100% en cuanto a la experiencia en el diseño de evaluación y de instrumentos de evaluación. Por último, los datos sociodemográficos de las participantes de la muestra, que fueron 134 alumnas, donde fueron 99% mujeres, un hombre, entre la edad de 19 y 20 años, solteros en su 92%, casados son 6%. Su promedio de años de estudio todos son estudiantes de la licenciatura en educación preescolar. De primer grado tuvimos 38% de alumnos, de segundo año el 17.9%, de tercero el 16.4% y de cuarto el 26.8%. Sus condiciones económicas son buenas, aceptables en la mayoría, y su zona de residencia es urbana.
Bueno, al momento que nosotros realizamos el instrumento para valorar el desempeño docente en la ejecución de una situación didáctica, los ítems los dividimos a través de los siguientes indicadores, que son elementos curriculares, problemas del contexto, saberes previos, gestión del conocimiento, contextualización, resolución de problemas, recursos, organización de actividades, evaluación, metacognición y reflexión. También se aplicó una encuesta de satisfacción a todos los estudiantes de la prueba piloto y de los de la muestra, así que aquí podemos observar pues de manera general en la diapositiva que los participantes efectuaron una buena ponderación de la comprensión de los instrumentos, de los ítems, así como una satisfacción del instrumento y la relevancia de las preguntas. También se obtuvo la oportunidad de poder preguntarles a los alumnos cuáles ítems eran los que no entendían, y de acuerdo a las observaciones que ellos nos hacían, pues pudimos corregir estos ítems para que pudieran ser de mejor comprensión. En esta diapositiva vemos un ejemplo de la rúbrica que mandamos para que los jueces expertos pudieran evaluarnos. Si se fijan aquí en cuanto a la pertinencia, pues todos los niveles obtuvieron un nivel alto en cuanto a pertinencia, y en cuanto a redacción, pues lo que es el nivel performal, el autónomo y el estratégico también obtuvieron un nivel alto, y en cuanto al receptivo y al resolutivo, podemos ver que obtuvieron un nivel pues aceptable, ¿verdad? En cuanto a la redacción, vemos cómo nos hicieron algunas sugerencias en cuanto a la redacción de los dos ítems, y pues estas recomendaciones se tomaron en cuenta para la elaboración ya de la rúbrica como quedó al final el instrumento. Bueno, como otro resultado que tenemos ya es nuestro instrumento. A través de la revisión de expertos, el juicio de expertos y la aplicación del grupo piloto de muestra, pues se presenta ya la versión final del instrumento, en donde fue un instrumento diseñado como una rúbrica analítica. Se tomó en cuenta en los 3 momentos del proyecto de enseñanza del personal docente de educación primaria, en donde se adecuó a las escuelas normales, tomando en cuenta lo que es la planeación, la intervención y el análisis y la reflexión. Este instrumento se caracteriza por ser unidimensional y consta de 11 ítems que corresponden a indicadores relacionados con los componentes de una secuencia didáctica socioformativa. Aquí es donde tomamos también 5 opciones de respuesta como descriptores de desempeño, que fueron el performal, el receptivo, el resolutivo, el autónomo y por último el estratégico, siendo este pues el nivel más alto que queremos lograr al momento de evaluar una situación didáctica de los docentes de las escuelas normales. A continuación los dejo con mi compañera Gabriela Ávila. Buenas tardes. Voy a continuar explicando los resultados que obtuvimos de lo que fue la revisión de expertos. Ellos nos ayudaron a identificar algunos errores muy sencillos, como fueron errores de captura, de puntuación, de ortografía. En esa primera revisión eliminamos un ítem en el que se pretendía que los estudiantes evaluaban cómo los docentes realizamos un diagnóstico grupal. El argumento fue que los estudiantes no tendrían la manera de percibirlo. Entonces, a sugerencia de los expertos, se omitió este reactivo. Hubo la necesidad de separar un reactivo en el que preguntábamos 2 aspectos en el mismo, que fue acerca de la contextualización del aprendizaje y la resolución de problemas. Estos 2 aspectos los evaluamos en el mismo y no nos dimos cuenta hasta que ellos nos revisaron y se optó por separarlos. Como resultado del grupo piloto, pues también hicimos algunos ajustes en el sentido de que teníamos algunos términos muy técnicos que las estudiantes batallaban un poco para comprender lo que queríamos preguntar, o en los niveles de desempeño no les quedaba claro. Entonces, con su ayuda, reorientamos esas opciones. También en este primer
aplicación de la primera versión del instrumento, hicimos un primer cálculo para determinar la confiabilidad del instrumento y obtuvimos un valor de alfa de Cronbach de 0.86, que de acuerdo a la literatura es un buen porcentaje. De la revisión de los jueces expertos, bueno, pues ellos nos ayudaron a poder validar el contenido que contenía, pues ahora sí, perdón, valga la redundancia, nuestro instrumento. Ellos se enfocaron a revisar la pertinencia de los 11 reactivos y la cuestión de la comprensión en cuanto a redacción. Aquí nosotros incluimos una imagen donde se grafica de alguna manera los valores que obtuvimos. Al calcular la B de Aiken, nuestros valores estuvieron todos encima de, como se observa aquí, todos estuvieron encima de 0.85, incluso por ejemplo, en el aspecto de evaluación, tuvimos un par de valores perfectos, al igual que en el de análisis de saberes previos. El índice de coeficiente inferior también es aceptable, no tenemos ningún valor cerca ni siquiera de 0.50, el más bajo se encuentra en 0.75. Entonces, esto de alguna manera, en cuanto a la pertinencia, nos valida el contenido, las observaciones que nos hicieron estos jueces expertos. En relación a la redacción, también aquí incluimos el gráfico y pues aquí también podemos observar cómo los valores están todos por encima de 0.85 y en el índice inferior están todos sobre 0.65. Entonces, esto también nos da de alguna manera pues una buena validez del contenido. Este es solamente un ejemplo de lo que es el indicador en donde nosotros pretendíamos evaluar cómo el docente evalúa. Aquí en la parte de abajo están los valores que obtuvimos en la B de Aiken. Yo les mencionaba ahorita en la gráfica que teníamos valores perfectos, por así decirlo, en el nivel preformal, en el receptivo, en el resolutivo y en el autónomo en cuanto a pertinencia. Y en redacción lo tuvimos también en el preformal y en el receptivo. En los otros tres que restan se hicieron algunos ajustes a la redacción, que era en el caso del estratégico, autónomo y resolutivo, que estos cambios ya se plasmaron para la aplicación del instrumento a la muestra. En cuanto a la validez del constructo, bueno, pues inicialmente hicimos las pruebas previas al análisis factorial. Estas pruebas nos dieron los insumos que arrojaban que podíamos realizar el análisis factorial porque los datos arrojados eran pertinentes. Como se observa aquí, el KMO, la prueba de esfericidad de Bartlett, nos dieron los valores aceptables. La KMO es de 0.922 y la de Bartlett desde 0.951, que están por encima de lo que la literatura solicita. El análisis factorial, ya cuando llevamos primero esas pruebas previas, nos arrojó que nuestro instrumento consta de un solo factor o una sola dimensión, ya que solamente uno nos arrojó con un autovalor mayor a 1 y con ese autovalor se explica el 55% total de la varianza. En cuanto a la confiabilidad, pues la confiabilidad la pudimos determinar al aplicar el instrumento a una muestra de 134 alumnos y pues posterior a aplicar, a hacer el análisis del alfa de Cronbach nos dio un valor de 0.94, lo cual también de acuerdo a la literatura pues es un valor bueno, muy bueno, ¿sí? Nosotros, después de explicarles este proceso, bueno, pues concluimos que es muy importante evaluar la ejecución de una secuencia didáctica
porque a través de una secuencia didáctica es como los docentes de las escuelas normales o de educación superior podemos hacer que nuestros alumnos movilicen todos los saberes para poder desarrollar sus competencias profesionales. Otra conclusión es que existen instrumentos para valorar el desempeño docente, sin embargo, no encontramos nosotros alguno que estuviera delimitado a la evaluación de secuencias didácticas. Y apoyado en la conclusión anterior, bueno, pues la razón de que nosotros delimitamos solamente secuencias didácticas es porque las secuencias didácticas son de alguna manera el medio para el desarrollo de las competencias profesionales de nuestros estudiantes. La tercera conclusión es que, bueno, pues este instrumento, hecho como una rúbrica analítica, cuenta con el enfoque socioformativo y, bueno, que nosotros no encontramos algo similar a ella. Otra conclusión es que la ventaja que tiene la rúbrica socioformativa para evaluar una secuencia didáctica es que es un instrumento pequeño y que de alguna manera se caracteriza por proveer información descriptiva gracias a que esas descripciones se encuentran ya en los diferentes niveles de desempeño. Otra conclusión es que las aportaciones hechas por los expertos, el grupo piloto y los jueces en cada una de las fases abordadas en el proceso de validación del instrumento permitieron que el instrumento contara con las propiedades psicométricas óptimas y es adecuado para la población para la que nosotros lo tenemos destinado, gracias a todas esas observaciones y a todas esas retroalimentaciones que tuvimos por todos los participantes. Y bueno, por último, pues que el instrumento es un instrumento pertinente para elaborar un diagnóstico válido y confiable en la ejecución de secuencias didácticas en escuelas normales. Pues enseguida presentamos las referencias y pues es todo por nuestra parte. Maestra, si fuera tan amable, hay una pregunta, si gusta responderla. El maestro Iván Jiménez pregunta, ¿qué características contemplaron para seleccionar los expertos, ya sea la experiencia, el nivel académico o la formación? Cuidamos que todos tuvieran experiencia en el diseño de instrumentos, en la revisión de instrumentos y también que conocieran el enfoque socioformativo, además de que tuvieran experiencia en el trabajo pues en educación superior y, de ser posible, en escuelas normales. Muchas gracias. La maestra María Cerda dice felicidades por su trabajo y le gustaría saber qué importancia tiene el juicio de expertos. Bueno, pues nosotros consideramos que es muy importante, ya que ellos tienen una óptica diferente a quienes estamos involucrados en la elaboración del instrumento. Muchas veces cuando tú estás haciendo, pues en este caso, un instrumento, lo ves y lo revisas y parece que todo es correcto, sin embargo, el que haya otra óptica y sobre todo con gente que trabaja en el nivel al cual va dirigido el instrumento, pues te da muy buenas aportaciones y el instrumento es mucho más fácil de entender para la población a la que está destinado. La maestra Guillermina Guevara dice que manejan dos términos, situación didáctica y secuencia didáctica, que son diferentes. Sí. Bien, la maestra Abneris las felicita por la presentación y pregunta cuál sería la siguiente etapa del estudio a partir de estos hallazgos. Aplicar el instrumento para generar un diagnóstico, pues ahora sí, la evaluación de los docentes, meramente ya en la aplicación de una secuencia didáctica. Podríamos después hacer también algunas mejoras si identificamos que todavía tiene algunas áreas donde se pueda mejorar y hacer nuevamente todo el estudio de validez de la confiabilidad, perdón. Bien, la maestra Leonor Salamanca pregunta a qué se debió a que en la muestra solo estuviera un hombre y el resto fueran mujeres. Que no fue en la muestra, fue en el grupo piloto.
No, también la muestra, ¿verdad? Sí, perdón, también en la muestra. Se aplicó en la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Coahuila y pues solamente tenemos un nombre en la escuela. Pregunta la maestra Gabriela Flores, ¿antes cómo se evaluaban? ¿No usaban instrumentos? Sí, nosotros en nuestra institución tenemos un instrumento de evaluación que los estudiantes contestan, pero no tenía enfoque socioformativo, no considerábamos lo que la socioformación propone dentro de una secuencia didáctica, que son todos los elementos que ahorita mencionamos, de trabajar resolviendo problemas del contexto, de la contextualización. Eso no lo teníamos nosotros considerado en las evaluaciones que implementamos aquí en la escuela. El maestro Gerardo Preciado les dice que el estudio está muy interesante y las felicita. Y en la práctica, ¿de qué manera podemos implementar previamente a la ejecución de la secuencia didáctica? ¿De qué manera podemos retroalimentar a los docentes para la mejora de la secuencia didáctica? ¿Cómo podemos retroalimentar al maestro? Pues yo considero que ya cuando nosotros apliquemos el diagnóstico, con base en las áreas de oportunidad que se identifiquen, pues se va a proceder a dar un informe a los docentes y viendo ya de manera puntual qué recomendaciones se podrían hacer, pero tendríamos que pues, esperar a poder identificar las áreas de oportunidad que arroje el diagnóstico. Por último, la maestra Paula Flora Aniceto pregunta, y comenta que el instrumento se diseñó en función de la secuencia didáctica socioformativa. ¿Qué características importantes dentro del instrumento consideraron de la socioformación? Pues, a ver, aquí está. El enfoque socioformativo plantea que trabajemos sobre problemas del contexto. Lo que nosotros queremos evaluar, por ejemplo, es que los docentes en todo momento lo que trabajen con los alumnos sea una necesidad que ellos tengan de acuerdo a lo que están estudiando. En el caso de nosotros, pues en el nivel de preescolar, que el docente conozca los conocimientos previos o los saberes previos de los estudiantes para poder partir de ahí, para planear de forma adecuada las estrategias que va a seguir. Tiene que ver con la gestión del conocimiento y promover que el estudiante sea el autogestor de sus conocimientos, la contextualización de todo lo que él está viendo, todos los conocimientos conceptuales, que de alguna manera estos se puedan contextualizar y bueno, son la resolución de problemas, la evaluación, haciendo uso de la autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, y que esta es de manera permanente y que genere metacognición, no nada más que se quede en emitir una calificación, sino también que genere en el estudiante procesos metacognitivos. Y bueno, pues por último, que el docente también sea reflexivo en función de su desempeño, que él sea capaz de identificar sus fortalezas sus fortalezas para poder partir de esas y poder erradicar sus áreas de oportunidad. Entonces, de manera general, esos son algunos de los puntos que se abordan en una secuencia didáctica socioformativa, sin dejar de lado la importancia del proyecto ético de vida. Bien, felicitamos a las maestras Gabriela Ávila Camacho, Alina Lorena Arreola González, Oralia Gabriela Palmares Villarreal y al doctor Luis Juárez por la ponencia La construcción y validación de un instrumento de evaluación del desempeño docente en la ejecución de una secuencia didáctica. Este ha sido un trabajo muy relevante que permite comprender la importancia de evaluar la ejecución de secuencias didácticas, ya que son el medio para promover el futuro docente en el desarrollo de competencias profesionales. Les agradecemos muchísimo la participación. Gracias.